Es gratificante ver realmente que en el mes de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, nosotros estamos aquí intentando conectar con la enseñanza teosófica y sobre todo la práctica. Ya es una práctica el estar aquí presentes con todos nosotros y para mí es agradecer a Carmen el que haya tenido la gentileza de invitarme a dar esa charla. Muchas gracias, Carmen. Un besito para ti. Gracias a ti que has aceptado hacer la conferencia. Gracias a todos vosotros por estar presentes. Bien, el tema es diálogo interno sobre el Atman. Queridos hermanos, hermanas, todos estamos enterados, todos lo sabemos, o deberíamos conocer algo, aunque sea poca cosa, a que nos referimos. Cuando hablamos sobre lo que representa para nosotros la ley de la vida interna. Hay una pequeña frase que todos vosotros ya conocéis y que con especial y entrañable amistad os la presento de nuevo. Cuando el discípulo está dispuesto o preparado, el maestro lo está también y aparece. El Bodhisattva, nuestro Señor, se refirió a esto de forma distinta, pero con un significado similar. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Cómo buscamos? ¿Cómo pedimos? Esto es lo esencial. Pocos buscan con todo su ser. Pocos buscamos con todo fervor, profundamente y verdaderamente. Esa, digamos, pobreza limitadora de verdaderos buscadores, de verdaderos descubridores, hace que muchos sean escépticos acerca de la búsqueda del Atman, acerca de la posibilidad de hacerse uno con la fuente de nuestra vida y el objetivo de nuestros esfuerzos. En alguna que otra ocasión ha surgido por parte de algunos miembros el comentario de que la consciencia átmica no es posible para nosotros en nuestra quinta raza raíz, cuarto globo y cuarta ronda en la que nos encontramos. Estos miembros no han comprendido que la sociedad fue fundada para guiar a la élite de la evolución intelectual por los caminos espirituales y promover así la regeneración espiritual del hombre y no su curiosidad intelectual. No se esperaba que brilláramos intelectualmente, aunque en cuanto se refiere al mundo, esto podía ser útil. Por lo tanto, debía ser un vasto esfuerzo espiritual para mostrar a los hombres y que tuvieran un impacto más profundo del que pudiera tener cualquier movimiento intelectual. Pero si esto es así, ¿habremos realmente comprendido que para mostrar espiritualmente el camino a otros debemos conocer espiritualmente más que de lo que tratamos de ayudar? Para ser como lámparas ante el mundo, tal y como dice Sri Ram, antes que nada debemos individualmente conocer algo del sendero espiritual, y no en teoría por medio de los libros, sino en la práctica, tratar de conseguir un cierto grado de integración espiritual. Intentemos hacernos, pues, merecedores de la sabiduría que nos ha sido confiada mediante la teosofía. Nadie que realmente actúe así puede negar la posibilidad de la realización átmica, aquí y ahora. Ello sería como socavar las verdaderas bases de nuestro ser interno y el faro de la esperanza que nos ha sido dado por medio de nuestras doctrinas y nuestros maestros. Ningún derrotista
puede ser portador de la luz. Ningún derrotista puede guiar espiritualmente. Significa tan solo la presentación de ciertas doctrinas, como tan a menudo se ha interpretado erróneamente. Lo que realmente debemos de hacer es profundizar la verdad en nuestra vida, averiguar por nosotros mismos la esencia de su significado. En otras palabras, vivir la vida en mayúsculas, tal y como la reprodujeron nuestros líderes primeros. No podemos esperar abrir las mentes de los hombres a la sabiduría antes de que la hayamos encontrado en nuestros propios corazones, basados en la verdad, es decir, en el fuego de la experiencia individual. Podemos exponer las doctrinas de las rondas y razas, globos, cadenas, etc. Pero debemos tener cuidado en no ser absorbidas por ellas. Sin duda, son parte del magnífico panorama del cosmos, la magia de Mahat, la mente universal, campo de experiencia que proporciona a cada partícula de vida los medios para el desarrollo, y está bien que comprendamos cómo funciona todo ello. De todos modos, no perdamos de vista la gran verdad de que hay una puerta a mano cerca de nosotros, de que tenemos dentro una chispa de la deidad, esa llama espíritu sin fronteras en la cual y por medio de la cual todas las cosas evolucionan hasta su perfección determinada. Por medio de esto, podemos cortar o atajar a través de las rondas, razas y globos, buscando en nuestro más interno centro proeza, que es más grande, porque allí se encuentra la ultérrima brillante llama que ordena todas las cadenas y globos en su continuo infinito peregrinaje. Esa ultérrima chispa que al mismo tiempo nos libera de la esclavitud. Todo lo relacionado con el Atma es muy sagrado, muy solemne y a veces muy severo. Solemos apartarnos apegándonos al agrado de los sentidos, a lo que conocemos, al yo inferior, y la razón inventa toda clase de argumentos que imposibilitan embarcarnos en la única aventura, el único objetivo establecido para todos nosotros. Es cierto que tal aventura está llena de trampas, pero así es la vida, y la aventura es la vida. La cuestión es, ¿deseamos a Dios o al mundo? ¿El Atman o el fenómeno? La elección es nuestra. La búsqueda del Atman puede representar la cesación de tomar, poseer y aferrarse. Puede representar volver la espalda a todo lo que es conocimiento fácil, incluyendo quizá todas las magníficas doctrinas. Doctrinas que vislumbramos bajo la etiqueta de la sabiduría antigua, pero que al realizar el Atman nos pueden parecer algo diferentes. Esto no significa el abandono del mundo, sino hacerle frente, aunque de forma distinta. Significa someter la mente, ese tesoro que el hombre ha construido durante edades sin fin. Y cuanto más desarrollada y provista sea, más difícil será el sometimiento y el sacrificio. Aquellos que han encontrado el Atman, incluso si ha sido tan solo como un destello, saben cómo a través de ese destello
se ha transformado el mundo, cómo la comprensión ha ahondado a un grado infinito. Es como el velo que esconde a su pesar la belleza que vemos. Nos reconocemos como algo que esconde la más bella faz del uno, el bien amado, la de Dios, que todo lo abarca. Al regresar de la noche de nuestro diminuto yo al día de nuestro yo Dios, ¿qué hemos perdido? Nada. Lo pequeño en nosotros busca su propio despertar, ya que es parte también del gran uno. Así que ayudémosle. La verdad es que debemos de ser osados, valientes. Este es quizá uno de los más importantes requisitos previos porque desconocemos realmente lo que nos espera, excepto que el Atman no soporta lo impuro, lo egoísta, el orgullo y el yo intronizado. Todas estas cosas serán quemadas, arrasadas, pulverizadas a su contacto. Y en este proceso podemos lastimarnos. Debemos tener fe, fe en la victoria final, confianza en nuestro propio poder. Es como el faro de luz que alumbra nuestros esfuerzos, proporcionando claridad y haciéndonos más ligeros. Pero es cuestión de dirigirlo todo hacia el camino correcto, hacia el objetivo único para el cual está destinado. El sendero hacia el Atman, nuestro destino, es el de conquistarnos a nosotros mismos más que el de la conquista de la Luna o de otros planetas, cuya conquista no es sino un reflejo externo de esa victoria interna que nos hará ser no solo el potencial, sino el lazo viviente entre el cielo y la tierra. En la sociedad teosófica o en cualquier otro centro esotérico, debemos mostrar por nosotros mismos ser expresiones precisamente de esa aventura, de ese esfuerzo. Si negamos esta posibilidad en la época actual, ¿cómo podemos ser guías para otros? El viento es similar al aliento, pero el aliento no es la energía vital o prana que subyace en él. El aliento es la más externa manifestación del prana. Además, el prana no es el Atman, es una de sus manifestaciones externas y una de las más importantes, porque sin prana no hay vida. Prana puede considerarse como el aliento de Atman y por lo tanto como el lazo de unión entre el ser interno y el ser externo. De ahí la identificación que los antiguos hacían entre el viento, el aliento y el espíritu. Los yogis de la India comprendieron que nuestro aliento puede utilizarse como instrumento de control sobre el prana, por medio de lo cual ellos podrían abrir los varios chakras o centros de fuerza o vórtices de energía y, como consecuencia de ello, los planos de la consciencia hasta llegar al más íntimo de todos. ¿Es el Atman el yo, en mayúsculas, el yo superior? El budismo niega que haya un yo psicológico permanente y en ello tiene razón. El Atman, en su último significado, es esa llama de vida universal o chispa encendida desde el principio en la cual cada uno de nosotros participa
en la cual solamente hallamos nuestra común igualdad, unidad, ser o Padre Celestial, como Cristo le llamaba, y que HPB considera como nuestra tabla de salvación, el yo universal. Es lo último a que nosotros, como seres humanos, podemos llegar. La señora Blavatsky dice: solo Atman es lo único real y substratum eterno de todo, la esencia y conocimiento absoluto. ¿Podemos realmente definirlo, tocarlo, cogerlo, imaginarlo, convertirlo en exclusiva propiedad nuestra, en nuestro yo? No. Y de nuevo ella nos dice: el Atman no es un principio individual, es una radiación, uno con el Logos inmanifestado. ¿De qué modo, pues, podemos alcanzarlo y experimentarlo? Viviendo, meditando, rindiéndonos, viviendo en el más profundo sentido de la palabra, intensamente, sabiamente, altruistamente, rindiéndonos en perfecto olvido de nosotros mismos, en aras de concebirnos como lo más elevado. Esta clase de vida es como la piedra de toque de uno que se dedica al Atman. Una total necesidad de armonizar nuestra vibración ordinaria con las vibraciones átmicas, que son 1000 veces más refinadas y destructivas de toda impureza. La totalidad de nuestro ser ha de armonizarse, elevarse, integrarse, totalizarse y, por lo tanto, santificarse. También viviendo con fe y confianza, como un niño que se extasía maravillado ante una salida de sol, o como la flor que vive inconscientemente, pero ardiendo en ansias de abrirse al aire y la luz y recibir el beso del sol, según reza en el librito Luz en el Sendero. Los estudiantes de teosofía, a mi entender, debemos cultivar el amor, la admiración por lo grande, por lo bello, el deseo de crear una obra de arte, de moldear un pequeño niño, el autoofrecimiento silencioso, la valiente vindicación de la verdad y la aspiración a lo eterno, porque todas estas cosas son expresiones del amor. Hemos de comprender de que hay un poder, una ley, que se manifiesta a través de dos polos de este nuestro mundo de opuestos: atracción y repulsión, cohesión y separación, armonía y convulsión. ¿Qué son estas cosas consideradas en términos humanos sino amor y odio? De la misma manera que detrás del gozo y del dolor está la beatitud. También detrás de lo que comúnmente se llama amor y odio está el amor divino, que es voluntad espiritual hecha manifiesta. El fiat cósmico y creador es la propia expresión de la divinidad, en creación, en acción y suprema afirmación. El odio es la positiva negación del amor.
Ya el señor Buda en su momento ya dijo, el odio no cesa por el odio se vence por el amor, afirmando así la suprema ley del universo. Al negar el amor, negamos la propia fuente de nuestro ser, el poder que nos sostiene como todas las cosas conjuntamente y por medio del cual volvemos al uno. Negar el amor es mostrar una total ignorancia y una locura. El amor, queridos hermanos, es el camino más rápido, seguro y simple para llegar al Atman. Si volvemos la espalda al amor, nos enfrentamos con la separatividad. Y es posible que, aunque lentamente, sea un resbalón hacia la desintegración. Nosotros podemos meditar sobre el Atman. Entonces empezamos a armonizar nuestros pensamientos sobre algo más elevado, más puro. Nos armonizamos con el rayo interno que emana de Atman. Es en el silencio profundo en donde se halla la fuente principal de todas nuestras más grandes acciones, de aquellos altruistas y piadosos que se expresan simplemente a través de nuestra conducta y de una envolvente actitud social. Cuanto más nos armonicemos con nuestro ser interno, tanta más fortaleza verdadera hallaremos y más nos convertiremos en un poder para el bien del mundo. No obstante, recordaremos que cuando pensemos, digamos o leamos acerca del Atman, ello no es el Atman. Es un concepto mental, una casa-prisión en la cual encerramos el reflejo de una brillante llama que nada de esta tierra puede coger. Podemos leer los Upanishads, el Bhagavad Gita, el divino Plotino, el no menos divino Sri Krishna y otros quienes, a pesar de las rondas, globos y cadenas, elevaron sus conciencias para abrazar la divinidad y con su ayuda dar alas a nuestro camino hacia las elevadas cumbres a las cuales muy pocos, pero muy pocos intentan escalar. ¿Hallaremos por semejante lectura el Atman? No, pues la lectura, el pensamiento y el estudio son procesos de la mente. El Atman está más allá de la mente. Si usamos palabras o bien el lenguaje mental, solo dibujamos aquí abajo, en el plano físico, una dimensión que no puede, por su propia naturaleza, abarcar lo que es inabarcable. Automáticamente lo imaginamos, eso sí, y según nuestro actual condicionamiento le damos forma mental, contornos y por lo tanto lo retorcemos, lo achicamos, lo hacemos pequeño. Entonces se produce la manifestación de lo divino, es decir, el estudiante cree que ve a Krishna, a Dios o al yo superior. Ocurre lo mismo al devoto cristiano, pues afirma que ha visto a la Virgen o a Jesús. Cada uno cree que ha visto lo divino en la forma que le es más familiar. Pero el Atman, queridos hermanos, no tiene forma. Está más allá de tiempo, espacio y nombre. Ocurre a veces que aquel que ha tenido una genuina visión animada por la luz divina, no puede aceptar ninguna otra de otra persona igualmente genuina y verdadera.
si no se adapta a su propio patrón particular. Lo semejante solamente cree a lo semejante. Es tan potente el poder de la mente que incluso la señora Blavatsky, con gran acierto, ya sabéis y todos conocéis que ella decía, la mente es la destructora de lo real. Cualquier visión que podamos tener, por atractiva e inspiradora que sea, ella no es el Atma, aunque posiblemente sí inspirada por él. Es importante comprender y perseverar en ello para ir más allá de la forma, más allá del pensamiento. Sobre este particular, el filósofo Plotino dejó escrito algo que es interesantísimo de tener en cuenta. Y dice, pensamos en ello mezquinamente. No podemos separar lo supremo y concretarlo. Si hemos visto algo que se destaca, hemos fracasado en relación con lo supremo, pues solo podemos conocerlo cuando seamos uno con él. Aquí aclara muchos conceptos que deberían de ser investigados por todo estudiante de teosofía, pero en profundidad, no bajo el tamiz de la forma mental o emocional. Observemos la clave de la unidad de lo uno, la suprema piedra de toque de la espiritualidad, tan bellamente encarnada por Anivesa. Ella hablaba al hindú como hinduista, al mahometano como mahometana y al cristiano como cristiana. Es decir, se adaptaba. Es como aquella frase tan conocida por todos nosotros que dice que cuando el maestro o los maestros visitan ciertos países, ellos adoptan las costumbres y vestimentas del país, porque no tienen por qué de ninguna de las maneras estar en contraposición sobre las leyes del país en el que están visitando. Yo supongo que este era el tamiz mediante el cual Annie también hablaba con un mahometano en su misma lengua, al cristiano con su misma lengua, con el fin de no estar en oposición en absoluto con ellos. Observemos la clave de la unidad, de lo uno, la suprema, digamos, piedra de toque de la espiritualidad, tan bellamente encarnada por Annie Besant. Ella hablaba al hindú, como antes hemos dicho, en su propio lenguaje. Por lo tanto, elevándose por encima de todo condicionamiento, al entrar en contacto con personas ajenas a su propio terreno, se adaptaba y trataba de llegar al corazón de ellas, lo cual refleja la naturaleza de Atman, nuestra herencia común. Ninguno de nosotros estamos exentos de ella, porque Atman es el primer principio de la mónada, del peregrino, de la realidad una en el hombre. Sin embargo, para que haya comunicación, hemos de usar el lenguaje, pero al hablar y escuchar con todo nuestro ser, con sentimientos, pensamientos elevados al máximo, al punto más sutil de nuestra consciencia alerta, sabemos que a todo cuanto podemos aspirar, por ahora, es
una muy pálida idea de algo completamente mucho más allá de nosotros. Entonces, ocurre que al hablar, escuchar y meditar, podemos inflamarnos en un esfuerzo hacia lo profundo para sumergirnos en esa absorbente hondura que Sri Krishna resume de esta manera. Yo soy la meditación silenciosa. Y según Sankara, el sabio Bhava replicó, en el silencio está el Atman. También el sabio Proculus describió lo supremo como la unidad de unidades, más inefable que el silencio y más oculta que toda esencia. El silencio, queridos hermanos, es la puerta que guarda el umbral de Atman, de esa ingente o gran montaña cuyas raíces están en las propias entrañas de la Tierra y que se eleva por encima de la radiación de los radiantes picos elevados hacia la bóveda celeste repleta de estrellas. El Atman envuelve toda materia y, sin embargo, está más allá de su tope, puro, libre, inconquistable, excepto por el valeroso y equilibrado, por el majestuoso y sereno ser, Rey de la tierra, del cielo y del universo. Cuando brilla a través de nuestros ojos, entonces caemos arrodillados en silencio oculto y admiración. Igual que la montaña desde cuya altura se reconocen todas las cosas. El Atman es, sin embargo, distinta a ella, puesto que su visión es conocimiento, sabiduría, vida extasiante y victoriosa. La vida del Atman es todo lo que persiste, todo lo que llora, todo lo que silenciosamente guía, toda voluntad espiritual, y que nada en todo el universo puede impedir. Es lo que nos ha traído a nosotros como seres humanos y nos llena de gloria inconcebible en el momento presente, entrando en el silencio de la perfecta quietud del cuerpo, emociones y mente. El primero de nuestros descubrimientos es el de nuestra naturaleza interna, puesto que entonces todas nuestras tendencias ocultas como emociones, pensamientos y represiones, o bien otras cosas, surgen a la superficie. Entonces, observémoslas, veamos lo que pasa y librémonos de ellas. Estos son precisamente los preliminares. Puede que necesitemos años para librarnos de ellas, o puede que lo consigamos en unos pocos segundos. Puede tal vez que ni nos demos cuenta de ellas. Pero una vez que se han apaciguado, una gran paz prevalece. Un silencio muy grande, profundo, muy extraño y confortante. Puede durar un segundo o puede durar largo tiempo.
Durante uno de esos momentos de equilibrio, se pone de manifiesto un cierto ritmo peculiar en cada individuo. Ahora ese ritmo va menguando hasta que llega a pararse. Entonces ocurre un extraño fenómeno, una completa reversión del ritmo. De esa dirección hacia afuera, la corriente se polariza hacia el interior, hacia adentro, y nos sentiremos conducidos a un vasto todo que todo lo soporta, a una arrebatadora marea de corriente pránica que es el gran aliento que fluye a través de todo y que ahora fluye hacia atrás, hacia su propio manantial. Esto es exactamente lo que ocurre en el momento de la muerte. La muerte no es más que la reversión de nuestro ritmo y con él un volverse hacia el interior de nuestros sentidos, prana, mente y toda nuestra consciencia. La única diferencia es que en la muerte, el Atman ha querido separación. Por lo tanto, no hay vuelta al exterior. Es preciso aclarar que esto no es así en la meditación. Y vamos a hablarlo de él. En la meditación profunda, la entidad viviente se recoge con el aliento de vida hacia un punto extremadamente íntimo de oscuridad, el oscuro vacío de la nada. Se dice que en ese estado el aspirante se asusta y se apega de nuevo a los sentidos y todo se pierde. ¿De qué nos asustamos? ¿De lo desconocido? ¿Del mar sin orillas? ¿Del vacío? Si para nosotros el amor divino es el fundamento del mundo y no una teoría, sino una verdad experimentada en lo más profundo de nosotros mismos, si la vida es la expresión resplandeciente, corazón del cual todo emerge y al cual todo regresa, entonces un destello de este está en nuestro propio corazón. No es la más natural y magnífica de las aventuras del alma poner manos a la obra e ir en pos de Atma, enfrentándonos a todo aquello que venga. Equilibrio, atención, humildad, serenidad y redención a la vida. Parémonos un instante, pues. Este es uno de los momentos de calma perfecta, de percepción pura, que nos permite oír internamente: estate quieto y sepas que yo soy Dios. Son momentos en que hay destellos sobre el espejo de la mente, que traen iluminación interna, comprensión interna y verdadero conocimiento. Es uno de esos momentos que sabemos que dhyana, es decir, lo que meditación, contemplación, significa, o sea, la apertura perfecta, el equilibrio en el silencio dinámico, poder y dinámica, paz.
Paz que trasciende todo el ser en una fuerza para el bien. Poder que ningún obstáculo puede acobardar y silencio repleto de acción. Desde Dhyana, meditación, contemplación, emerge la inspiración para toda nueva acción. Hacia las tinieblas, hacia la tumba de la nada, al parecer, han descendido todos los candidatos a la iniciación y todos los iluminados. Cada uno ha tenido que enfrentarse con el guardián del oscuro vacío y conquistarlo. Estas experiencias del alma han dado nacimiento a muchos mitos. Quiero relataros la historia de Nachiketas, expuesta en el Katha Upanishad. Y dice el muchacho que fue enviado por su padre al reino de la muerte. Nachiketas esperó en el umbral de la muerte durante 3 días y 3 noches, sin comer, sin hacer absolutamente nada, cosa significativa, hundido en el perfecto silencio, en perfecta oscuridad, perfecta paciencia y perfecta obediencia. Solo al final de los 3 días se le presentó Yama, el señor de la muerte. ¿Quién es esta presencia que le dice a Nachiketas que se alegra de verle? Su nombre significa el que controla, el que mide. Nada absolutamente tiene que ver con Mara. Mara es el destructor y muerte del alma, que encarna los malos actos de nuestro pasado y por lo tanto se le llama también la muerte. Yama es la muerte, pero en el más supremo y espiritual sentido de la palabra es el hijo de Visvasvat, el gran ser, el sol, el Atman, pues el Atman de los Vedas es el sol. Ahora bien, el hijo del Atman es precisamente nuestro yo superior. Y ese yo superior controla y vigila cada vida de sus personalidades. Después de 3 largos días de meditación, Nachiketas se encuentra cara a cara con su yo superior. Y este le permite que le haga 2 preguntas. Siendo estas satisfechas satisfactoriamente, se le contestan. Y Nachiketas logra el secreto del fuego de la vida eterna, dándole esto acceso a una tercera gracia. Nachiketas hace nuevamente la pregunta que Yama, el señor de la muerte, se niega a responder. Y le ofrece en su lugar toda clase de riqueza material. Le hace promesas y con ello pone así a prueba a su discípulo. Pero Nachiketa se mantiene firme en su petición y contesta: no es con riquezas que el hombre se satisface. No es con riquezas que el hombre se satisface. Y si las deseáramos, una vez que te hemos visto a ti, Yama, sin duda que las obtendríamos. Conociendo al Dios superior, ¿qué otra dádiva podríamos desear de las que el mundo manifestado puede ofrecer? Nachiketas
busca lo último de lo último, el secreto de los secretos, en su liberación final. ¿Sigue el hombre existiendo o cesa de existir? Pregunta. Verdaderamente nadie puede completamente comprender esto, sino emerge en el Atman. En el nivel mental, sin embargo, la respuesta se da en forma de paradoja. El hombre es y no es. El poder alado de lo eterno nos hará libres y más que hombres. El todo creador, el todo conservador, el del fuego que todo lo consume, este poder, queridos, está oculto en lo más íntimo de nuestro propio ser. Y eso, que es lo último, vigila sobre ello. Lo conoce como el Dios interno, pero ese no es el hombre, el pensador. Una vez que nos enfrentamos con el yo superior, el hijo de Atman, entonces estamos en el sendero y podemos confiar en seguir en el no trillado camino que empuja siempre adelante a ser más que hombres. Es por esto que dice que más que yo puede conocer este Atman, que es bienaventuranza, más allá del gozo y la pena. Y también el Sri Krishna hace la muy significativa observación. Nadie puede conocer al Atman si antes no ha conquistado la muerte. En principio, estas dos frases tienen el poder de llevarnos a nuestro hogar espiritual, mundo causal, en el sentido de que la muerte y la contemplación absorbente del alma son una misma y única cosa, que la muerte no es más que el cese de la corriente rítmica de prana que fluye hacia el exterior, con el giro o vuelta hacia el interior de la consciencia, y al situarse cara a cara con el yo superior o con esa parte de nuestra consciencia interna que ha surgido precisamente de Atman. De una manera deliberada, a plena consciencia, el candidato vuelve la espalda de los tres mundos de la ordinaria evolución y entra en el campo de los reflejos de Atman. Llama el Señor de la muerte y el yo superior. Entonces, la muerte es verdaderamente trascendida, pierde su aguijón. Y eso que al principio nos parece inconsciencia, oscura, vacío o la nada, se vuelve la potente cueva del corazón, cuyo pulso nutre y guarda el poder más dinámico de nuestro propio ser. Entro hacia el final de esta presentación diciendo el sempiterno uno, el poder que mueve el universo, sin el cual nada de lo que podría ser la divina voluntad que nos hace de verdad partícipe en las galaxias estelares. Atharva Veda expresa su pensamiento diciendo: carente de deseos, sabio existente por sí mismo, contento con las esencias, es el ser. No teme a la muerte, aquel que conoce el Atman sereno, jovial e imperecedero. También el Katha Upanishad dice: la majestad de su poder eclipsa
intermediarios y tristezas, hasta la muerte misma queda completamente desvanecida. El alma, en su anhelo, se hunde en profundo silencio, en una más pavorosa expectación, en una más pavorosa absorción. Y una vez allí, sopla sobre ella una ráfaga de ese majestuoso aliento, el aliento de lo eterno. Tal como se exhala en los reinos de la naturaleza, cuando en la puesta del sol todas las fuerzas se juntan en una suprema oración, en un amplio y ascendente homenaje que se eleva hasta los más recónditos confines de la bóveda celeste. El culto silencioso y majestuoso que se ofrece al Altísimo, andador de vida y de luz, el Rey, al Atman, el ser humano llega ahora al más profundo punto del autoofrecimiento, que es la plegaria suprema en una sempiterna autooblación de la deidad, que se repite ahora en el alma como chispa y se repite de un modo vivo y a través de las profundidades de nuestro propio ser. Equilibrado en completo silencio, en espera impremeditada de lo que fuere, y ante la mirada estallan las letras de fuego, aquellas enigmáticas palabras de luz en el sendero. Apóyate fuertemente en aquello que no es ni sustancia ni existencia. Mira solo aquello que es invisible, tanto en lo interno como en lo externo. Invisible, intangible, inconcebible y, sin embargo, real. Aquí y ahora, en nuestra propia vida, la mente se tambalea y cae a pedazos, tocada y sacudida como el rayo y el trueno por el estampido que todo lo revela e ilumina. Sumergido, trascendido en el espacio de ese resplandor, se ha vuelto el interno corazón en la resplandeciente y chispeante morada del ser, que destroza y consuela. Dinamismo estático, inamovible movimiento, fuerza motriz estable, deslumbre cegador, limitación, que todo, absolutamente todo, lo limita. Dinamismo supremo, suprema estabilidad, voluntad divina, abismo de amor ardiente que palpita como fuente original dador de toda vida. Abismo flamígero y poderoso que destruye todo en su infinito empuje por su ilimitado ser en mayúsculas, cuya inconmensurable beatitud ninguna exaltación humana puede igualar. El dador de libertad verdadera e internamente somos libres, somos uno. En lo más profundo, en lo más interno, escuchemos con nuestros corazones el latido universal, el Atman, la esperanza de gloria y el esplendor de nuestro interior. Vasto todo en nuestro interior. Detrás de cada pausa, de cada pensamiento, dentro del propio silencio, está el sentimiento, el ser, el todo. Lentos latidos del corazón alcanzarán comunión más honda y es tan cerca de la absorción que desconoce barreras, tiempo y distancia. Así que
corazonadas más profundas que ocultan los vislumbres por revelar y desenvolver en espirales sin fin, con la aspiración o respiración que se hace más lenta aún, además de tranquila y serena, paralizada, desvanecida, sumergida dentro del aliento silencioso de la paz. Aliento que se suspende con continua la paz sin nombre, excepto que hemos dejado de ser a través de la propia realización, un todo en todo, a través del silencio, para siempre al toque de lo supremo, todo lo demás desaparece, así como toda apetencia y toda necesidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y perdona que tengo cositas aquí en la garganta que me hacen toser un poquitín. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, hermano José. Excelente conferencia para entender más sobre el significado de Atma. Y los micrófonos están abiertos para las preguntas, sugestiones, inquietudes. Y yo tendría una pregunta. eh, ¿El Atma y el Logos qué relación tiene y qué diferencia tiene? ¿Qué? El Atma y el Logos, ¿qué relación tiene y qué diferencia tiene? ¿Qué relación tiene? Sí. ¿Con qué en El relación? Logos, el Atma y el Logos. El alma y el logos. El alma es el primer principio que se manifiesta la propia mónada. Y y la mónada, a su vez, está en el plano del logos. Con lo cual, es la manifestación de la mónada en su primer principio de su peregrinar. Es lo más elevado que el ser humano espiritualizado puede alcanzar. Muchas Como gracias. ser humano. Es Muchas- evidente que después se transformará ya en un ser divino, pero como ser humano, puesto que Atma es un principio superior en el hombre. Ok, perfecto, muchas gracias. Tenemos a Rosa Irene, Manuel Barbero, Enrique, Uy, sí hay Adolfo aquí. No te había visto, Adolfo. Buenas tardes. Clarisa, sugestión, no sé. Silvia, Carmencita. Levantó la mano, Carmencita. Carmen. Es que no encuentro el icono de levantar la mano. Realmente te felicito, José, porque el tema es muy abstracto, muy elevado y difícil de comprender con nuestras mentes limitadas. Es una experiencia más que nada, una vivencia que es de difícil transmisión. Y en varias partes de tu conferencia ha habido palabras muy poéticas que nos han acercado a ese concepto de esa unidad de vida, que va más allá incluso de la vida, porque eso es la esencia de lo que luego se manifiesta. Obviamente que todos vivimos, nos movemos en esta esencia divina, pero tenemos la peculiaridad que instantáneamente en el momento de la manifestación se produce la dualidad.
la primer gran dualidad. Y a partir de ese momento parece como que estamos partidos. O sea, como que aquel atma, aquella vida una está como difuminada, está como desaparecida en cierta medida. Porque en realidad lo que tú decías poéticamente en tus palabras es esa experiencia interna y profunda que nos puede llevar a un acercamiento, porque esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Que si miras el rostro de Dios, instantáneamente desapareces tú. Y esto es lo mismo, ¿eh? Pero entonces nos ha tocado ahora vivir en esta dualidad en la cual mm, están el color gris que está mezclado, la luz y las sombras, la luz y la oscuridad. Entonces vivimos en ese mundo gris en el cual puede haber más luz, menos luz. Lo importante es que no nos sumerjamos en la oscuridad y que siempre aspiremos a esa luz interior. ¿Qué representaría ese Atman? Y necesitamos ahora un continente, justamente que es lo que somos nosotros, para que ese contenido pueda manifestarse. Al pasar a través de tantos filtros, vamos perdiendo esa conciencia de la unidad. Y entonces cuando estamos aquí en la Tierra, automáticamente nos identificamos con, con esta dualidad en el sentido de que lo único que vemos es lo que nos rodea. Entonces no tenemos esa sensación de estar unidos internamente como lo estamos. Por eso te felicito, José, porque el tema es muy complejo de comprender, porque justamente nos estamos moviendo ahora con lo que tú decías, con nuestra mente, que es, no es que sea limitada, porque nuestra mente completa y divina también es Buddhi y también es Atma. Y lo último que quería resaltar, que creo que siempre lo digo, y es que tanto en el físico como en todos los otros planos de la naturaleza, están subdivididos en 7 subplanos que están auténticamente conectados y tienen desde el físico hasta el búdico, hay una conexión directa con Atma, porque la espirilla de más arriba pertenece a Atma. Entonces, era algo que a mí siempre me había llamado la atención, cómo Atma y el físico estaban conectados. Eso lo leí en un libro y a mí me quedó ahí. Y efectivamente, de alguna manera ese Atma se manifiesta aquí en el plano físico. Perdonen que me extendí, pero me inspiró mucho tu conferencia, José, y te felicito porque el tema es muy complejito. Me ha gustado mucho tu comentario, Carmen, porque sí, es verdad. Hay filtros que deben de ser superados. Según nuestra enseñanza, nos faltan 3 filtros a superar. Como tú has dicho, estamos en la dualidad. Pero hay una conexión con Atma. Pero toda esta enseñanza de Atma está en nuestra enseñanza teosófica.
El gran problema que tenemos como estudiantes es que queremos comprenderlo con la mente concreta. Y cuando al cabo de años descubres que el contenido de la enseñanza está más allá de la mente y empiezas a comprender un poco algo, te das cuenta de que a medida de que vas entendiendo, la dualidad va desapareciendo, aunque estemos en el mundo dual. Pero a través de esta corazonada interna que parece que entiende algo más de lo que la mente concreta quiere comprender, es cuando realmente haces este giro hacia la fuente. Y es este momento preciso e importante que iniciamos el camino hacia el filtro siguiente. Este filtro siguiente es el causal, estrechamente vinculado con Buddhi, lo cual nos acercamos mucho a poder obtener una comprensión más allá de la mente. Porque cuando hay una cierta comprensión más allá de la mente, empiezan a dibujarse internamente una aclaración de conceptos, sin figura y sin forma. Y es cuando hacemos pequeños descubrimientos, no el gran descubrimiento, sino pequeños descubrimientos muy difíciles de transmitir. Porque cuando se transmite algo, se transmite a través de la mente. Pero si tenemos la oportunidad y la posibilidad de poner el calor del corazón, entonces algo de Buddhi apoyado por Atman se transmite. Bueno, muchas gracias. Luis Tejada, nuestro hermano, ¿tiene alguna pregunta? No, O realmente, comentario. ya Carmen habló bastante de lo complejo que es esto. Aun cuando obviamente se usan términos eh, cotidianos, se habla de otra muerte, se habla de otros cuerpos. Eh, lo cierto es que sí, José ha tenido un acierto que para mí me incentiva, y es que tenemos que tener fe porque hay una esperanza. La unidad se busca casi intrínsecamente de acuerdo a cómo uno va avanzando. O sea, el hecho de que persistamos en esta acción hace que poco a poco el cuerpo, a ver si la parte más grosera, se vaya adaptando y orientando hacia algo más sutil. Cuando en alguna forma se habla de esta muerte, que no es la desaparición, la desencarnación de este cuerpo, cuando se habla de esa verdadera muerte, donde en alguna forma se va hacia el interior de nosotros, es de seguro que vamos a encontrar esos indicadores que nos permitan, digamos, hollar el sendero. Yo le quedo muy reconocido, realmente, como decía, es un tema muy difícil de tratar, es difícil transmitirlo. Y entendía que en su texto cada frase es un mensaje. Realmente hay mucho por escarbar, por profundizar. Yo le sugeriría que nos lo deje, por favor, porque lógicamente esto nos permite hacer una discusión en los talleres para que en alguna forma se aterrice con un concepto que de por sí, como digo, es un poco difícil de comprender. Gracias, José.
Como tú bien has dicho en principio, se necesita fe, pero fe en sí mismo, no en otra cosa que en sí mismo. Porque cuando hay fe en uno mismo internamente, es fe en Dios, porque internamente está el latido de Dios. En cada uno de nosotros hay la auténtica realidad del uno. Y si hay fe en esto, no podremos fallar. Hemos de ir victoriosos a alcanzar la plena liberación y la iluminación, porque todo depende de cómo vamos a trabajar a partir de obtener esos conocimientos. Si estos conocimientos los utilizamos para mejorar la condición de nuestra naturaleza humana con el fin de que lo interno se pueda expresar a través de ella, porque ésta se ha purificado y ya no hay obstáculo ninguno para que lo interno se manifieste a través de nuestra personalidad, esto nos da a entender que lo más importante para todos nosotros en la actualidad es la purificación de la mente. Tener una mente pura quiere decir que Buddhi se expresará a través de esa mente, porque ya no habrá una mente dual, será una mente sola, la mente espiritual que podrá ejercer la función en el plano físico sin ponerse en, en, en contrariedad, digámoslo así, no se me sale la palabra, con la mente superior. Es decir, la absorción de la mente hacia la mente superior se transformará en una sola y únicamente. Y es en la manifestación, tal y como estamos nosotros en la actualidad, que hay una mente dual. La mente es una, pero funciona de una manera dual para el mundo y para el espíritu. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta de Enrique, Enrique Choi. Sí, miren, quería manifestar lo que dice en el Gita, Krishna dice, ¿no? Dice que es muy difícil llegar a la autorrealización, o sea, de 1000 que me buscan, dice, pocos, digamos, serán los que lleguen hacia mí. Pero miren, en el Bhagavatam, Vyasa dice que bastaría un solo segundo para que logremos la autorrealización, ¿no? Esa manifestación de Atman. Entonces, según usted, ¿cuál de los dos es la correcta, no? O sea, ¿es difícil o fácil la liberación? Las dos son correctas. Cuando se pasa de una a la otra rápidamente, quiere decir que el individuo ha hecho la transformación suficiente como para poder adquirir ese beso del yo superior. Y cuando realmente el individuo pues se regodea con los sentidos durante vidas y vidas, evidentemente prolonga la conexión con su propia realidad. Y hay individuos que ya nacen con esta unión estrecha y que cuando se manifiestan en el plano físico ya se manifiestan con esta condición como si algo fuera ya logrado de una manera natural y correcta desde el nacimiento. Y estos son los maestros que encarnan. Evidentemente, no son seres humanos corrientes, son seres divinos que encarnan en formas humanas. Estos ya evidentemente ya nacen con ello. Pero si un individuo se trabaja en una vida de forma en profundidad y de manera en que vaya transformando toda su naturaleza humana con el fin de que se transforme en un reflejo del espíritu, este individuo puede alcanzar ese estado de conciencia átmica o de liberación. Ok. Clarisa tiene una pregunta. No es pregunta, solamente quiero darle las gracias a José y decir todo lo que has expuesto me parece un asunto de meditación silenciosa. Gracias, Clarisa. Gracias, José. Dicho de ti, me alegra mucho.
No sé si el presidente Enrique Rey quiera participar. Pues nada más felicitar a José. Muchas gracias por la conferencia. Siempre es muy inspirador, José. A lo mejor no, No te había conocido, Enrique. bueno, es que me quito las gafas ya. Y Ah, ahora no me la puedo quitar, me va a costar no, otro. no te había reconocido. Dime, dime. No, eres muy inspirador y aparte se combina con trabajas el lenguaje muy bonito os transmites muy bien. Me encanta cómo transmites. Y cuando paso algún vídeo tuyo a los jóvenes les encanta porque transmites. Algo pasa cuando vas hablando y quizás estoy tratando como de diagnosticarlo, pero es la pausa, la profundidad del ritmo que pones, la manera como vas soltando poco a poco el conocimiento. Y eso es muy bonito porque se mantiene muy bien la atención y vas acomodando muy bien las cosas. Y ahí me gustó cómo contestaste lo de la diferencia entre el Brahman y el Atma o algo así. Te preguntaron, bueno, entre el Logos y bien. Y veo que en alguna parte de Blavatsky también, como finalmente está en todo, pone que es el corazón, todo. Es una suma ahí de cosas en donde también está, y esa es parte de la complejidad que comentaba Carmen César y también ¿no? Pero bueno, yo disfruto mucho cuando escucho tus conferencias y me gusta mucho proyectarlas. Y pues de algún lugar viene y me encanta. O sea, bueno, ya que me echaron al ruedo, porque yo no iba a hablar, pero aprovecho para echarte esas lisonjas, porque me gusta mucho cómo trabajas las conferencias, no pones imágenes y sin embargo vas siguiendo muy bien, me encanta. Ujú. Bueno, pues un abrazo. La Muchas próxima será gracias, con barba para que Enrique. me reconozcan. Gracias. Saludo. Gracias. Las imágenes a veces distraen, Muchas veces, claro. porque uno toma como un cine y queda uno prendado de las imágenes. En cambio, cuando hay, como lo ha hecho tan estupendamente José, las imágenes te las haces tú. Claro, así Cada es. uno hace sus propias imágenes y de ahí es cuando uno hace esas conexiones raras internas, como decías tú, Enrique, que te conectan con esa parte interna. Vamos descubriendo, porque aquí el kit de la cuestión es abrir ese ojo interno. Así como tenemos un ojo externo, tenemos un ojo interno que es el que nos posibilita ver, pero ver de otra manera. Entonces podemos ver Atma aquí en el plano físico, pero si nuestro ojo interno está adiestrado para verlo. Es que el tema de la visión, si tenemos una visión sana y libre de prejuicios, entonces vamos a ir descubriendo la verdad, porque está aquí, nos rodea la verdad, pero no tenemos la capacidad de descubrirla. No hay secretos, no hay, por eso me encantó lo que dijo este señor, no recuerdo quién fue, que decía, en un instante puedes alcanzar, pero claro, para llegar a ese instante hay que haber hecho un trabajo previo. No existen las varitas mágicas. No existe el extraterrestre que viene y te va a dar la iluminación, ni el hada madrina. Bueno, sí, el hada madrina puede ser porque son nuestros maestros, pero en realidad no existe la varita mágica que ahora, con todas mis imperfecciones, con todas mis nubes que me están tapando ahora, en un instante yo pueda adquirir la iluminación. Esto es también poesía. Aquel que en un instante logra esa iluminación es porque ha hecho un trabajo previo que le ha posibilitado en un instante conectar. Perdón que me he inmiscuido en la conversación. Yo quiero comentar algo. Sí, de hablar
hablar sin imágenes, pues lo puede hacer cualquiera. Y de hecho, esa es la dificultad, estamos más acostumbrados a las imágenes, pero no cualquiera te puede enganchar. De hecho, yo creo que José empezó con la idea de que podemos llegar a ser maestros, pero primero tenemos que formarnos para poder llevar la lámpara y poder iluminar el camino, esa parte como que fue de ubicación. Pero luego empieza él a hablar y como dices, Carmen, vas imaginando, vas procesando lo que te va diciendo con un ritmo especial. Y yo creo que el secreto es su intención, la intención de que el auditorio se deleite con la sabiduría. En todo momento se nota que él disfruta con la sabiduría y con el nivel en donde estamos humanamente. Creo que va un poco por ahí, pero bueno, a mí me encanta. No sé cómo describirlo, pero me gustan mucho las conferencias de él. Tú estás haciendo un análisis Sí, puede ser, pero de el José. tema es que me encanta, aunque no lo analice, me encanta. Ahorita porque me aventaron al ruedo, pero en realidad yo con haberlo escuchado estaba más que complacido. No, porque te mueve cosas internamente y eso es lo útil de todas estas conferencias. Y no hay que claudicar en ello para nada porque estamos haciendo a nuestra manera una bendición, despertando conciencias, que es lo que la teosofía, el fin de la sociedad teosófica y de la teosofía es despertar conciencias de que existe esa unidad de vida, de que todos estamos inmersos en ella. Si realmente tomáramos un poquito de conciencia de esta unidad de vida, el mundo se transformaría. Esto es una realidad. Por eso insistimos una y otra vez en estas ideas universales. Larisa. Hola, quisiera decir algo en favor de las imágenes. Yo preparo los cursos con textos e imágenes. Y a lo largo de todos estos años, tantas personas han dicho, por fin he comprendido algo, este libro lo había leído tantas veces y no me había enterado y no había comprendido de qué me hablaba. Naturalmente, nosotros estamos escuchando a Tarragó y posiblemente muchos de nosotros no necesitamos de las imágenes cuando Tarragó nos habla, porque ya hemos trabajado, hemos tratado de transformarnos y hemos interiorizado los aspectos a los que él hace referencia cuando menciona tales niveles de conciencia, desde el Atman hasta los que ha ido mencionando. Pero para muchísimos de los estudiantes, esos niveles de abstracción todavía no son alcanzables y están pasando por la etapa en que el texto acompañado de ciertas imágenes y las explicaciones correspondientes les facilitan. Luego interiorizan ciertas cosas y a partir de ahí ya pueden ir ellos indagando y comprendiendo. Así que lo hablo en favor de las imágenes. Una cosa no quita la otra, todo lo Desde contrario. luego. Yo Gracias. también uso imágenes, pero eso no quita que todo es un complemento. Para mi forma de ver, lo importante es que si con una imagen tú despiertas una conciencia o con una palabra o con una conferencia de este estilo, ahí está. Como somos tan variados y somos tan cada uno de nuestro padre y nuestra madre, con nuestro carácter, y yo creo Somos que, hijos de nosotros mismos. claro, claro. Y esta es la maravilla de la teosofía. Tarragó, ibas a decir algo. No, en relación a lo que estabais hablando, a mi entender, los gráficos son muy importantes
cuando se dan conferencias públicas con el fin de dar a conocer las enseñanzas. Porque un gráfico, la mente concreta lo entiende. Pero si la mente concreta no lo entiende, entonces deja correr la enseñanza. Pero si a través del gráfico el individuo se interesa, empezará con el tiempo a profundizar y habrá entendido y comprendido el significado de ciertos aspectos de la ciencia oculta. Los gráficos ayudan mucho a que la mente concreta entre en ese terreno oculto, porque la mente concreta también necesita aprender en ese mundo oculto. Y no solamente esto, sino que implica al individuo a través de pensamientos concretos llevándolo hacia el mundo espiritual. Porque nuestra voluntad va dirigida hacia el interior, pero la mente no, la mente concreta va hacia el exterior. Y si interesamos a la mente concreta mediante, ¿cómo se llama? Dibujos. Sí, gráficos, imágenes de Si muchas interesamos clases. a la mente concreta a través de gráficos, entonces entra en un terreno que nunca ha conocido. Y ahí descubre cosas que lo hacen reflexionar al individuo y finalmente ya lo entiende mejor las cosas. Por eso que Madame Blavatsky y todos los grandes líderes de la sociedad teosófica siempre han dicho que antes que nada hay que comprender verdaderamente qué es la muerte y qué ocurre cuando dejamos este cuerpo. ¿Seguimos viviendo o no seguimos viviendo? Este es el kit de la cuestión. Cuando nos damos cuenta que somos eternos, que lo material se queda en el plano físico, pero que el espíritu, lo inmaterial, vuelve a su morada, a su mundo espiritual, y decimos: yo soy espíritu, yo no soy ni hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni los deseos, ni los sentidos. Yo soy el ser divino, y te das cuenta realmente que tú eres el ser divino y que en estos momentos estás prisionero dentro de una cárcel llamada cuerpo físico. Este es el gran problema que tenemos que solucionar, que vivimos en un cuerpo encerrados dentro, que no podemos expresarnos a través de él porque la mente no responde a esa finura del espíritu. Y necesitamos purificar nuestro cuerpo mental, y al mismo tiempo que purificamos el mental, se purifica el emocional, y finalmente nuestras acciones responden a ese mental nuevo y a ese emocional nuevo. Y poco a poco vamos llevando a nuestra mente en el terreno que nos interesa. Este es el gran trabajo. Por eso se nos habla del desapego. Irnos desapegando ¿de qué? De todo aquello que nuestra conciencia se ha pegado. No es que estemos pegados nosotros físicamente, está pegado la conciencia alma, que se ha apegado a aquellos aspectos personales que le llaman la atención y que obtiene de ellos un disfrute y una satisfacción. Estamos apegados a esto. Lo que no está apegado es el espíritu, no está apegado a nada de todo lo que nosotros nos sentimos atraídos. Está apegada el alma, porque el alma es la que ha reencarnado, está imbuida dentro de este cuerpo y se siente prisionera. Por lo tanto, es a través de este proceso del alma conocer toda la intríngulis que existe en ese contacto directo con el alma, cuando a través de la invocación nosotros conocemos o percibimos esa percepción real de lo que es el alma. Entonces es cuando se presenta esa gran oportunidad de entregarnos para que la vida superior, a través de su gracia, nos haga sentir la verdad. Es un proceso en el que realmente las palabras son las mismas,
pero el secreto oculto dentro de la enseñanza es distinto. La enseñanza corresponde al estado de conciencia del individuo que lo estudia. Si el individuo que estudia de una manera preliminar estas enseñanzas está sujeto al estado de conciencia desarrollado, porque ese estado de conciencia desarrollado corresponde al estado anímico del alma. Bueno. Bueno, muchas gracias, hermano José. No sé si tengan más preguntas. Aprovechar este tiempo que tenemos a nuestro hermano que maneja estupendamente los conceptos y da, o sea, una claridad sobre este tema. Entonces, ustedes tienen la palabra. Inquietudes, preguntas. Como dicen los abogados, hablen ahora o callen para siempre. Hombre, es más interesante porque de preguntas, ¿para qué preguntar lo que ya todos sabéis? La pregunta es para confirmar los conocimientos que uno ya tiene. Por lo tanto, si ya tenemos estos conocimientos, es más importante hacer comentarios que vengan de dentro, de aquello que uno siente y trabaja con ello. Porque, hombre, preguntas en conferencias públicas están muy bien, pero para todos nosotros que estáis ya fraguados dentro de lo que es la teosofía, yo pienso que tenéis más comentarios que preguntas. Adolfo Pedraz quiere participar. Señor Tarragó, bueno, yo cuando leí el tema de la conferencia de hoy dije, bueno, esto hoy promete. Eh, Porque ya el propio título daba un poco una indicación muy clara de que iba a ser una de estas conferencias de una profundidad importante. Yo, cuando le estaba escuchando, y coincido mucho con palabras que ha dicho Enrique Reig respecto a esta especie como de, yo diría casi de trance en el que a veces es una palabra un poco exagerada, quizás, pero bueno, por ponerle una. Pero sí en esta especie de trance que a veces entra un poco al escucharle. Y me quedé con tres o cuatro palabras claves que decía, y una del principio del todo, que a veces nos olvidamos, que es el fervor, la búsqueda con fervor. Porque muchas veces digo, sí, sí, somos buscadores, vale, vale, sí, está muy bien, pero ¿con qué intensidad? ¿No? Buscadores de hoy sí, mañana no, o de por la mañana sí, por la tarde no, o de los días de diario no y el fin de semana sí, ¿no? Entonces, esa palabra de fervor, ¿no? Hacer las cosas de una manera fervorosa. Y luego la siguiente, que vino prácticamente un minuto después, que es una de esta especie de elecciones, de cuando te encuentras con o el camino A o el camino B. Y usted dijo, a ver, ¿qué deseamos? ¿A Dios o al mundo? ¿Quieres el mundo? Por aquí. ¿Deseas a Dios? Bueno, pues pasa y parlem. Hablamos. Y luego las otras dos cosas con las que me quedé fue la, el anhelo y la intención de vivir la vida de una manera intensa y altruista. Y la intensidad muchas veces aparece, ¿no? Sobre todo la gente que tiene ganas de hacer cosas, ganas de vivir, que tiene energía, que tiene, bueno, en fin, ímpetu, ¿no? Pero lo del altruismo, claro, aquí es un poco donde a veces no es tan sencillo. Y ¿por qué no? Porque no lo hacemos de manera altruista, lo hacemos para nosotros en la gran mayoría de las ocasiones. Y la última es algo que, y esto lo mencionó Carmen antes, lo mencionó Clarisa, que es ya una de estas cosas que, claro, es como una experiencia muy interna que es muy difícil de explicar con palabras, que es esta especie de cómo se traduce para cada uno de nosotros
la armonización nuestra con nuestro ser interno. Y eso que es una experiencia muy de cada uno. De hecho, el propio título de la conferencia era el diálogo interno con Atman, interno, de uno mismo con él. Y eso ahí ya a cada uno es el que le tiene que dar los matices de la propia experiencia y a veces incluso, bueno, es una experiencia que es muy compleja de explicar con palabras. Y nada, agradecerle la conferencia y la autenticidad, diría yo, con la que realiza la transmisión de todo lo que, de su sabiduría. Gracias. Gracias, Adolfo. Es importante darse cuenta de estos aspectos. Por ejemplo, el yo superior es hijo de Atman. Es hijo de Atman. No podemos alcanzar a Atman si no alcanzamos al yo superior. Y aún así no veremos a Atman, porque Atman no tiene forma. No se puede ver lo que no tiene forma. Solamente alcanzaremos a Atman cuando seamos Atman, cuando estemos dentro de Atman. A Atman no se le puede ver. Pero si alcanzamos conscientemente la realidad del yo superior, del yo real en mayúsculas, entonces nos transformaremos en el hijo de Atman. Y ahí hay una cierta percepción. No hay visión, porque no hay visión para lo que no tiene forma. Hay un tipo de percepción completamente distinto y que desconocemos, que tiene que despertar, y despertar a medida que hay una total y absoluta desmaterialización del mundo externo. Cuando hemos vencido totalmente la dualidad y empezamos a trabajar en la unidad, en el uno, en ese uno que buscamos y que todavía no hemos encontrado, porque cuando encontramos la realidad del yo superior, estamos entrando en la unidad. Ahí estamos entrando en el primer principio de unidad, que será muy distinto al sentido que obtendremos cuando iremos ya en Buddhi y cuando iremos ya en Atman. La unidad es distinta a medida que los filtros se van sucediendo. Hoy por hoy, el filtro de nuestra mente está todavía con gran polvo, con mucho polvo. Nuestro filtro de mente está totalmente identificado con el mundo de las formas. Tenemos una cierta percepción así un poco oscura y lejana de lo que hemos comprendido a través del estudio de lo que es la vida espiritual. Pero yo me atrevería a lanzar una pregunta. ¿Vivís el mundo espiritual conscientemente? Yo no. Intento por todos los medios limpiar el polvo que existe en esa mente, que priva, es como una barrera que priva de obtener esa libertad. Figuraros bien de que la mente es como un pájaro dentro de su jaula, que le abrimos la puerta y no se va, porque se encuentra muy a gusto dentro de su jaula. Nuestra mente se encuentra muy a gusto aquí con este individuo, porque este individuo hace lo que la mente quiere que haga. Porque ¿quién manda en el individuo? La mente, por ahora. Y ahora se trata de quitarle el mando de la mente, pero de una manera racional, no enfrentándola. Ya sabemos que Madame Blavatsky, ella dice que la mente es la destructora de lo real, que el discípulo mate la mente. Ya sabemos que dice esto, pero que hay que entender lo que quiere decir. Nos está diciendo, con otras palabras, para aquel que quiere comprender, que el discípulo transforme la mente. Porque la mente no la podemos matar tampoco, porque hace parte del mental superior.
Y lo que hemos de hacer es transformarla de forma y manera que se identifique plenamente con la mente de la cual ha surgido. Porque ¿de dónde ha surgido la mente concreta? De la mente abstracta, de la mente espiritual. La mente material ha salido de la mente espiritual porque está en el mundo de la forma. Y entonces ha ocurrido que el alma que ha encarnado se ha identificado con esta mente. Y el alma va detrás de la mente. Ahora sabemos que hemos de hacer lo contrario, que la mente debe de seguir al pensamiento superior, por lo tanto, al alma. Y esto es el trabajo que estamos realizando todos nosotros ahora mediante el estudio y la práctica desinteresada, con el altruismo total y completo. Porque si no se hace con ese altruismo, no se gana ningún peldaño. El altruismo quiere decir en todos los terrenos mental, emocional y físico. Cuando ese altruismo se recoge en la acción mental, emocional y físico, el individuo va cambiando, va transformando aspectos del pasado y aspectos de su naturaleza. Porque aunque mentalmente nos estamos trabajando de manera en que todos nuestros pensamientos, emociones y acciones sean correctas, no quiere decir que las hayamos ya transformado. Transformar la mente en este sentido quiere decir que no sentiremos nunca más el aguijón del sentido que nos hace caer de nuevo al apego emocional, etcétera, etcétera, pasional, de todos los tipos. Eso, cuando uno alcanza una edad avanzada, estas cosas se comprenden, porque esto se siente durante toda la vida física, porque estamos en el plano físico y lo sentimos. Pero cuando comprendemos que lo hemos de transformar y lo hacemos poco a poco, entonces vamos viendo las cosas de distinta manera. Intentamos obrar de distinta manera que hemos obrado hasta este momento. Está Clarita con la mano levantada. A ver, Sí, es pues, que, vale, sí. Bueno, yo lo que quería comentar es que estoy con el trapo y el plumero, quitando, quitando. Pero me has hecho recordar una pequeña anécdota. En aquellos primeros años, muy recién llegada a la sociedad teosófica, yo bajaba los lunes a escuchar a tu esposa, Kriki, que estaba dando un curso con el libro La joya suprema del discernimiento. Bajaba los lunes y yo pues estaba ahí, pues una oyente más como todos los demás. Y uno de aquellos días, un muchacho joven, que luego no lo he visto nunca más, ni me acordaría de él. El caso es que un muchacho joven dice: yo he visto al Atman. Y tu esposa le dice: pues si lo has visto, es que no era el Atman. Y entonces esto a mí me llamó la atención y dije: uy, Clarisa, aquí tienes que reflexionar mucho sobre esto. ¿Eh? Bueno, me lo ha recordado unas palabras que has dicho hace unos momentos atrás. Gracias. Luis, Sí, dentro de la exposición, y esta duda sí Habla me un quedó poco como, más alto, por favor, que no te oigo bien. disculpad, dentro de la exposición hablaste de que el alma era lo único real, pero no era un principio, sino una radiación. ¿Y podrías explicar esto más profundamente? Repítelo, no te he oído bien, ¿eh? Es que te oigo muy flojo. Disculpa, ahora Sí, mejor. ahora sí. ya, dentro de la exposición hablaste que Atman era lo único real, Sí. que no era un principio, era una radiación.
Quería que amplíes un poquito ese concepto. Sí. Es un principio, cuando decimos es el primer principio de la mónada en su peregrinación. Es lo primero que se lanza. Porque la mónada, cuando empieza el proceso de su manifestación, de su evolución, que inicia la peregrinación, no tiene contacto con el mundo átmico. Está por encima del mundo átmico la propia mónada. Pero para descender tiene que entrar en el plano átmico. Y dice la enseñanza oculta de que surge, emerge una radiación de la propia mónada como una especie de raíz que ondea hacia el mundo átmico. Y los devas del mundo átmico anclan esa raicilla en un hato átmico. Y ese hato átmico será el contacto de la mónada con el mundo átmico y se transformará en el átomo permanente de la mónada para obtener información del mundo átmico. ¿Veis un poco? Pero en un principio Atma no existe, pero el mundo átmico sí. Y Atma, que es el principio de la mónada en su peregrinar, se dice que Atma de alguna manera está no dirigido, pero hay una cierta relación oculta, no sabemos cómo ni de qué manera, con el absoluto. Gracias. Son aspectos que están en la doctrina secreta y también explicados por auténticos discípulos de aquella época que también han dejado una herencia escrita extraordinaria porque ellos no solamente lo comprendían perfectamente, sino que lo vivían. Pero Atma es un principio espiritual que realmente está en la creación de los grandes planos de la naturaleza, porque en realidad ese Atma está en el plano, en el subplano atómico del gran plano átmico. O sea que son cosas en que no está ni en el principio, ni en el segundo, ni en el tercero, está en el superior, que es muy interesante eso tenerlo en cuenta, porque si nosotros nos trabajamos aquí en el mundo en el que nos hallamos, a nivel mental, emocional y físico, y nos purificamos y trabajamos altruistamente con un servicio total entregado hacia los demás, sin esperar nada a cambio de todo aquello que hacemos, automáticamente nuestra conciencia escala subplanos en el plano mental concreto y en el plano emocional, y entonces puede alcanzar, figuraros bien, el subplano atómico de cada gran plano de la naturaleza. Y cuando alcanzamos el subplano atómico del plano mental, automáticamente hay una correspondencia en todos los grandes planos donde realmente existe el subplano atómico. Y el individuo puede actuar en los distintos planos de la naturaleza siempre desde el subplano atómico. Es realmente aspectos ocultos, evidentemente, que no se hablan mucho, pero que te abren de una manera extraordinaria esa visión. No digo una visión física, sino esa percepción, mejor dicho, esa percepción que te permite entender y comprender que estamos muy, 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 muy alejados de la realidad. Bueno, Gracias. bueno, nuestro hermano José
También no sé si quería participar. Bueno, entonces agradecemos a nuestro hermano José Tarragó por esta excelente conferencia, realmente muy esclarecedora sobre el tema del Atman, ¿no? Que a veces, pues personalmente confundo a veces los términos y cosas y realmente fue muy esclarecedora. Y bueno, los esperamos a todos para el próximo sábado en este mismo horario, en este mismo canal con Interamericana. Agradecemos a todos su participación y su interés por estos temas, ¿no? Pueden invitar amigos, conocidos, familiares para que este grupo crezca, ¿no? Porque lo menos que podemos hacer es difundirlo, ¿no? Y para las personas que quieran ver nuevamente el video, está ya subido en YouTube Interamericana con el nombre El diálogo interior sobre Atman. Entonces, si quieren repetir o volver a ver esta conferencia, ahí ya está disponible para todos.